No, Pablo no viene. Ah, entonces no. Viene el sexto y el 11. Que está muy animada. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. Los compañeros y compañeras del Círculo de Santander me han pedido que me encargue hoy de presentar a nuestros candidatos y os diré que para mí es todo un placer, porque Tania González y Daniel Ripa no solo son viejos amigos míos, sino que además son dos grandes luchadores, dos personas que, renegando de este sistema tan ávido de súbditos, han decidido ser ciudadanos, porque más allá de su historial como activistas, del que podríamos estar hablando horas, a Tania y a Dani los define su dignidad, esa dignidad que tratamos de recuperar desde Podemos, la dignidad de un pueblo que, harto de pagar su crisis, grita alto y claro: ¡basta ya! Porque Tania y Dani no son políticos profesionales, ni falta que les hace, porque Tania y Dani son gente como nosotros y nosotras, ciudadanas de a pie que han comprendido que si no cogemos las riendas de nuestras vidas, que si no nos ponemos a hacer política desde ya, otros lo harán por nosotras. Porque si algo hemos aprendido en estos últimos años es que cuando la casta nos gobierna, sus políticas siempre se vuelven en nuestra contra. Y por eso desde Podemos nos presentamos a estas elecciones europeas. Y por eso os invito desde aquí a participar en Podemos Santander. Porque hemos comprendido que solo nosotros y nosotras, la gente de la calle, unidos todos y todas, podremos parar esta estafa. Porque si no queremos que enturbien nuestro agua, tendremos que dejar bien claro en nuestras instituciones que no queremos fracking en Cantabria, porque lo tenemos claro. Y si hay dinero para mundiales de vela, tendrá que haberlo para terminar Valdecilla, porque ya está bien de elegir entre ellos y ellos, porque ha llegado el tiempo del nosotros, porque claro que podemos. Muchas gracias por estar aquí. Os pediría que os acerquéis y aprovechemos nuestro calor humano, porque parece que va a arreciar temporal. Y un fuerte aplauso para los invitados que noten el calor de Cantabria. Muchas gracias. Impresiona un poco estar aquí en este cacharro. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la gente del Círculo de Podemos de Santander por realizar esto y por invitarnos. Para mí es un placer, pues porque yo vengo de Oviedo y me siento, bueno, muy ligado a Cantabria. Mi pareja es de Cantabria, mis compañeros de piso en Oviedo durante años fueron de Santander también. Entonces vengo mucho, me siento también de aquí y es, bueno, una maravilla estar con vosotros. No solo nos une cuestiones personales a la gente de Asturias, a la gente de Cantabria, nos une también cuestiones más políticas. Por ejemplo, la estafa que aquí en Cantabria, Caja Cantabria hizo con las preferentes a miles de familias, y que en Asturias hicieron a 10.000 familias con la deuda subordinada. Cajastur, ahora el mismo banco Liberbank. Hoy hablaba con un amigo que estuvo en esas movilizaciones y me contaba cómo el ejemplo de aquí de Cantabria les impulsó también a ellos a no quedarse callados, ¿no? Y cómo mucha gente que no podía dormir por las noches, o que tenía ganas de coger una pistola e ir a la sucursal bancaria más cercana a decirle 4 cosas a la persona que le estafó, pues consiguió dormir por las noches y consiguió decirles en conjunto que eran unos caraduras y que era imperdonable lo que le estaban haciendo. Allí en Asturias, parte de lo que vimos es que no era un problema solo de las preferentes o de la deuda subordinada, sino que también estaban haciendo ERES a los trabajadores y los estaban echando a la calle de la misma empresa. También estaban desahuciando familias, Cajastur, una caja que fue pública, y aquí Caja Cantabria, otra caja que también fue pública, expoliada, y que eso lo estaban haciendo los mismos políticos del PP y del PSOE y de muchos más que se sentaban en los consejos de administración y que cobraban 80, 90, 100.000 euros, 300.000 euros por dirigir esas cajas de ahorros. Y lo que se dieron cuenta, me decía hoy, era que no servía
que había llegado un momento en que llevaban 100 protestas en las sucursales bancarias y que necesitaban hacer algo más. Que podían estar protestando toda la vida, pero que si no daban un paso adelante no iban a conseguir echar sus caraduras de donde estaban amargándoles y amargándonos la vida. Y eso fue lo que a él le motivó para involucrarse en Podemos. Y eso en parte también fue lo que a mí en mi caso me motivó, porque yo estuve trabajando durante el año pasado en Suiza. Cuando acabé el contrato aquí no tenía trabajo, marché para el extranjero y me acuerdo de volver en diciembre, parar en la primera gasolinera, vine en coche, parar en la primera gasolinera, leer los periódicos y bueno, estuve a punto de coger y marcharme corriendo por donde había venido, ¿no? Porque, bueno, PP, PSOE, etcétera, corruptos, sindicatos, bueno, eso ya lo iríamos viendo, pero estaba hasta corrupto hasta el Barça. Estaba, y decía, joder, esto es el fin del mundo, o sea, ya el país está viniendo abajo completamente, ¿no? Y notaba que pasaban las semanas y que no solo yo, sino la gente que me rodeaba, cada vez estábamos más deprimidos, con una sensación de que no se podía hacer nada, con una sensación de que siempre iban a estar los mismos y lo que viniese iba a ser peor, y que así, primero, no se podía vivir psicológicamente, pues porque es muy duro vivir cuando crees que no hay alternativa a lo que hay y lo que hay no te gusta. Y además que había otra gente, como Mariano Rajoy, que vendía al final de la crisis, que estaba vendiéndonos lo que necesitábamos creer, ¿no? Que al final, una anécdota que me contaban era en la Argentina que la dictadura cogía y metía en aviones a la gente y la tiraba al mar. Se celebró el Mundial de Argentina y miles de personas salieron a celebrar la victoria de Argentina, ¿no? Y preguntaban a la gente desde fuera decía, pero ¿cómo pudo ser que con lo que estaba pasando alrededor la gente saliese a celebrar la felicidad y todo eso, ¿no? Decía, joder, pues porque por una vez queríamos ganar en algo, ¿no? Pues algo así. Nosotros nos involucramos en Podemos en Oviedo porque creíamos, primero, que era falso, que no había alternativa, que claro que había alternativa, y tercero, segundo, que teníamos que generar un horizonte ilusionante para construir esa alternativa, ¿no? En vez de sufrir en silencio, como sufrían los de las preferentes en su casa y sin poder dormir, juntarnos con más gente, hablar de lo que estaba pasando y buscar una salida, solución colectiva. Y al final eso es la filosofía de Podemos, ¿no? Que yo creo que diferencia a Podemos de muchas otras organizaciones. Pues que no es mío más que vuestro. Que no hay una dirección que elija a sus candidatos y entonces eso, los tomáis o los dejáis. Que no hay un programa que yo os digo, este es mi programa, os gusta o no os gusta. Por ejemplo, ¿cómo se eligieron los candidatos de Podemos? Con cualquier persona que fue a las asambleas de Podemos se pudo haber presentado y cualquier ciudadano, incluso Mariano Rajoy, pudo haber votado en las primarias de Podemos. Igual lo hizo, pero quién sabe. ¿Y eso qué resultado provocaba eso? Pues provocaba el resultado de que ya no eran las listas de Podemos, sino que eran las listas de la gente. O sea, y que las personas que conformaban esas candidaturas pues eran personas normales. Y no eran, yo creo que si cogemos y sumamos los años que llevan en política los dirigentes o sea, todas las personas que van a la lista del Partido Popular y del Partido Socialista, pues bueno, tenemos para cientos de años, y si sumamos los años que llevan en política la gente de las listas de Podemos, tenemos un número múltiplo igual a 0, ¿no? Y tenemos a periodistas, investigadores, profesores, camareros, bomberos, parados, etc. Una conformación también de cómo es la sociedad, ¿no? ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque entendíamos y entendemos que al final, cuanto más distinta es la gente que toma las decisiones a las que las padecemos, más fácil es que tomen decisiones en nuestra contra. Si quien toma las decisiones, pongamos un ejemplo,
es Elena Valenciano, portavoz del Partido Socialista, o sea, cabeza de lista del Partido Socialista en estas elecciones europeas, que entró con 20 años a trabajar para el Partido Socialista, lleva desde entonces viviendo de eso, nunca trabajó fuera del Partido Socialista, y ha estado 10 años en el Parlamento Europeo cobrando 16.000 euros al mes. ¿Creéis que le van a importar los desahucios, ella que paga la casa en 12 meses y medio de su sueldo, que a nosotros que nos cuestan 30 años? ¿Creéis que le va a importar la subida de la luz igual a ella que 100 euros de subida de luz es una hora de trabajo que para mí que pueden ser 3, 4 o 5 días? Yo creo que no. Por eso creíamos que la mejor forma de que hubiese toma de decisiones que fuesen en beneficio de nosotros era poniendo a gente como nosotros o como vosotros. Porque cualquiera de vosotros tomando decisiones en un Ministerio de Empleo tomaría decisiones pues mucho más, estoy seguro que mucho más sabias, y aparte que nos vienen a beneficiar a todos los que estamos aquí mucho más que las que están tomando ahora. Por ejemplo, Fátima Báñez, ministra de Trabajo, que pide esfuerzos a los jóvenes, nunca trabajó, ¿no? Siempre trabajó para su empresa o para cargos públicos y políticos. Bueno, ¿qué cabe esperar, no? Y esto es una paradoja que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que cuando analizamos la crisis, lo que estamos viendo es que la gente que ha creado la crisis es la gente que se está forrando solucionando la crisis. Esto es una maravilla. Tú creas un problema y luego te propones como la solución. Y entonces así vemos, pues por ejemplo, que el presidente del Banco Central Europeo, que toma las medidas económicas a nivel europeo, viene de Goldman Sachs, que fue uno de los bancos de inversión que originaron la crisis. Crean la crisis y luego venden la solución. Y que tomen medidas, por ejemplo, como dar 160.000 millones de euros a los bancos para salir de la crisis, ¿no? ¿Qué están proponiendo para salir de la crisis? Dar 160.000 millones de euros a los bancos, que es el equivalente a todos los recortes que han hecho desde que empezó la crisis y mucho más. Algo que llaman ellos devaluación interna, que suena muy bonito, pero que es, para ser competitivos vamos a bajar los salarios mucho más, cobrar menos, y así, en teoría, podemos competir mejor con el extranjero, exportar mejor, etcétera, ¿no? O hacer rebajas fiscales a grandes fortunas, etcétera, ¿no? Esto es lo decía antes, la paradoja de que la misma gente que nos está pidiendo a los jóvenes que nos formemos, que tengamos 2 carreras, que aprendamos inglés, alemán, ruso, chino, que viajemos al extranjero, a Alemania, que hagamos prácticas, que trabajemos 4 años con prácticas de becarios para luego trabajar de no sé qué, de no sé cuántos, es la gente que nunca se ha esforzado nada para tener lo que tiene. Como Fátima Báñez, como Carromero en Madrid, como Cañete, que vivió de la política y de empresas que trabajaban con las mismas administraciones donde él estaba, como la gran mayoría de los cargos públicos de la casta política que llamamos nosotros, que nos está gobernando. Con lo cual, ¿nos debería extrañar que tomen decisiones contra nosotros? Nosotros creemos que no. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues creíamos que recuperar la política. Hacer que por mucho que digan que es lo mismo, que no se puede cambiar, que se puede hacer, que no podemos hacer nada, pues decirles que sí que se podía, que claro que se podía, que claro que podíamos recuperar la política, ¿no? A mí una de las cosas que más, y yo creo que revela también cómo funciona Podemos, ¿no? Que más ilusión me hacía, decíamos que también había una crisis ética, y yo cuando me presenté casi empujado a patadas por la gente de la Asamblea de Oviedo, ¿no? Y solo me pusieron una condición. Me dijeron: Daniel, si tú te presentas, me presenté yo y se presentó Lucía, otra chica, tenéis que cumplir unos requisitos con los que nosotros nos sintamos cómodos, ¿no? Y parte de ellos los asumió después Podemos a nivel estatal. Fue este documento, que lo sellamos ante notario hace 10 días, y que decía que yo, si salía elegido eurodiputado, iba a cobrar el salario mínimo en Bélgica, 1.502 euros, que solo podría estar en una legislatura, que solo podría usar los servicios públicos y tener las mismas condiciones que tendría cualquier trabajador que es asturiano o cántabro que estuviese trabajando en Bruselas,
y que si no cumplía lo que yo decía, podría ser revocado. Que yo me comprometía a que la misma gente que me había elegido me pudiese echar si no cumplía mi palabra. Esto es algo sencillísimo, que dice también de la autonomía que tienen pues, las asambleas para proponer las cosas, pero también de... Dios... pero también algo sencillo que, sin embargo, ningún partido está haciendo. Coincidí el viernes pasado en un debate con la eurodiputada del PSOE asturiana, María Muñiz, y le dije, joder María, ¿pero no te parece excesivo ganar 16.000 euros al mes? Y ella me decía, pero es que pago 2.000 euros en impuestos y viajo mucho. O sea, vaya cara dura, vaya cara dura. Vuelvo, estoy aquí. Más allá, pensamos o pienso que estamos en un momento histórico. ¿Qué quiere decir un momento histórico? Quiere decir que las decisiones que se tomen durante este año, el que viene, los próximos 3 años, son las decisiones que van a marcar nuestras vidas. Que yo tenga casa o sea desahuciado va a depender de medidas y decisiones políticas que se tomen durante el próximo año, o 2 o 3. Que yo pueda tener hijos o no tenerlos, que pueda criarlos o no criarlos si los tengo, que pueda tener ocio o tenga que trabajar 12 horas al día, que pueda tener seguridad para hacer planes o no, va a depender de decisiones políticas que se tomen ahora. Cuando me presenté a las primarias, una de las cosas que yo decía es, lo hago porque no sé si el año que viene voy a estar aquí. Porque igual el año que viene, ahora estoy desempleado, ¿cuánto tiempo puedo aguantar desempleado? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que haga lo mismo que 218.000 jóvenes que emigraron fuera de España en los últimos 5 años? A eso nos referimos con que es un momento excepcional. Que cuanto más tiempo esperemos para echar a esta gente, más tiempo tienen para demoler nuestros derechos, nuestro futuro y nuestras vidas. Lo que nos estamos jugando son nuestras vidas. Y ante esto, pues claro, encima inquieta que estén demoliendo nuestras vidas e inquieta que hablen de que Felipe González, por ejemplo, salga diciendo que él apoya una gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular, el eurodiputado asturiano Salvador Garriga, que cumplirá 27 años, 5 millones de euros han plomado a este hombre por estar en el Parlamento Europeo desde el 87, y ese también decía que o les votasen a ellos o les votasen al PSOE. Que, o sea, es tremendo, es como alguien del PP pidiendo el voto para el PSOE y ahora ya casi no me sorprende nada, ¿no? Pero eso era curioso y a mí lo que me sorprende es que digan, que hablen del gran pacto como si de hecho ya no hubiese un gran pacto. Y eso es lo preocupante. Lo preocupante no es que digan que tienen que llegar a consensos en las cosas fundamentales, sino que lo que hemos visto en los últimos 5 años es que en lo fundamental estaban de acuerdo. Pactaron juntos la reforma de la Constitución, del artículo 135, que ponía que se pagase primero la deuda antes que la sanidad, las pensiones o las personas. Lo pactaron juntos. De aquellos lodos, pactaron juntos, por ejemplo, las políticas fiscales. Los dos partidos redujeron la carga impositiva a las grandes fortunas y crearon algo que se llamaba la SICAP, por ejemplo, que es básicamente que los grandes fondos de inversión, la peña que tiene mucho dinero, tributa al 1% en impuestos. Yo pago el 20, pago el 30, ellos pagan el 1%. Lo pactaron juntos. Los desahucios, bueno, los dos lo hicieron juntos. Los recortes en educación, en sanidad, lo empezaron los dos en investigación. Ellos hablan de investigación cuando salía la crisis, los dos recortaron en investigación por igual. En los consejos de administración de las cajas de ahorros estaban los dos tomando las mismas medidas, etcétera. La reforma de la edad de jubilación, ahora hasta los 67 y como les dejemos hasta los 80, yo me reía a veces con mi abuela y le decía, ya tenía 84 años, y digo, bueno, como esperes un poco te van a volver a poner a hacer trabajar, ¿no? Pues algo así. Eso lo pactaron los dos, lo hicieron igual.
etc. Estábamos hartos de alternancias sin alternativas. Misma gente, con distintos colores, tomando las mismas medidas. Diferenciados en lo accesorio, en los fuegos artificiales. Juntos en lo fundamental. Me decía en ese debate, que estaba también un representante del Partido Popular, era con chavales de instituto, de 17 años, decía, bueno, es que ahora vienen las elecciones y hay gente que quiere mentiros a los oídos, deciros que todo está muy bien, deciros que sabe lo que va a hacer y luego harán lo mismo. Bueno, en la práctica, los que han mentido sistemáticamente su programa electoral cuando han llegado al gobierno han sido ellos. Zapatero tardó 2 años en incumplir su programa electoral. ¿Hizo referéndum? ¿Convocó elecciones? No. ¿Preguntó a los militantes de su partido? Tampoco. Rajoy fue más rápido. Tardó 1 mes. Al mes de llegar al gobierno dijo, la herencia recibida. Nada, hombre, yo iba a bajar el IVA, invertir más en pensiones, sanidad y tal, pero está muy mal y voy a hacer exactamente lo contrario. Tardó 1 mes. En Francia, la gran esperanza socialista, François Hollande, ha tardado 1 año y medio en tirar abajo todas las medidas progresistas que dijo que iba a hacer. Y a estar haciendo las mismas que está haciendo Rajoy en España. Son lo mismo. Son mentirosos, mentirosos totales, ¿no? Mentirosos compulsivos. Y ante eso vemos una falsa regeneración. Vemos una falsa regeneración de gente que aparece. En Asturias tenemos a Álvarez Cascos, que lleva desde el 79 en política y que se presenta como el regenerador de la política asturiana, se hace llamar así. Vemos en el partido este de Vox, que dice que el PP es de izquierdas, y vemos que quien lo dirige es Alejo Vidal Cuadras, que lleva desde que yo estaba en primaria. Yo tengo 32 años, desde que yo tenía 7 años él ya estaba en política, cobrando de la política, y ahora dice que va a prohibir la disciplina de voto cuando él siempre votó lo que le dijeron que votase en el Partido Popular, ¿no? Falsos regeneradores. Vemos a Rosa Díez, desde el 79, que ha tenido toda clase de cargos posibles y que va, en teoría ella está, eso es genial. Alguien que lleva desde el 79 viviendo de la política dice que va a limitar los cargos políticos a 8 años. Bien, toma tal, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tenéis a Revilla, que lo conoceréis para bien y para mal, que en Asturias mucha gente dice, Revilla es el regenerador. Joder, regenerador, pero macho, llevas toda la vida gobernando. O sea, lo que ibas a hacer, haberlo hecho, ¿no? Cuando estabas en los gobiernos, etcétera. Hay una cosa que yo creo que tenemos que hacer, que es, y voy acabando, antes de que me quiten el micro y me echen, es una radiografía de la corrupción, de cómo han expoliado nuestras arcas, nuestro futuro, nuestras inversiones, etcétera, ¿no? Yo creo que los papeles de Bárcenas, yo hablo bastante de ellos porque yo creo que lo habéis seguido este año, ¿no? Este último año, y yo creo que es bastante significativo. Lo que vemos es que en los últimos 10 años había relación directa entre adjudicaciones de obras y donaciones en B. O sea, en Asturias, el AVE de Asturias a Madrid, la variante de Pajares, pues es tal cual. Una donación, 10 días después, o sea, una concesión o viceversa. 100.000 euros cada concesión de obra, ¿no? Y esto a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Como Mariano Rajoy, alguien que es registrador de la propiedad, si tenéis un hijo, hacerle registrador de la propiedad, ganan 400.000 euros al año. Y decías, ¿por qué Mariano Rajoy, presuntamente, cobraba sobres de 20.000 euros cuando ganaba 400.000 euros al año? ¿Por qué haría algo así, no? Y la cosa es que era una cuestión de confianza. El problema, él no cobraba sobres para enriquecerse, yo creo, sino que cobraba sobres porque si no, no lo era de fiar. Presuntamente. A ver si me... Y hay una cosa que dice Enrique Santiago, que es el abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas, que dice que lo preocupante no era que los ministros cobrasen sobres, sino que solo los que cobraban sobres llegaban a ministros. Y esto que vemos en el PP, los papeles de Bárcenas, tristemente lo vemos en todas las administraciones autonómicas, locales, etcétera, y con gobiernos de todos los colores. Lo vemos, por ejemplo, en las privatizaciones del agua,
con Aqualia o AKGs, aquí me parece que es Aqualia en Santander, donde me decía un amigo de esa empresa, me decía, bueno, es la misma que hace obras, Fomento de Construcciones y Contratas. Y me decía, bueno, haciendo obras nos forramos y ganamos mucho dinero, pero no ganamos más dinero en nada que con las concesiones del agua. Concesiones a 30 años, donde se privatiza el agua, se empiezan a hacer obras encargadas a las mismas empresas que tienen la concesión y a la larga suben los servicios sube el precio del agua, sin que los ayuntamientos se interesen nada por ello, básicamente. Bueno, pues yo creo que tenemos que radiografiar la corrupción en España y poner nombre y cara a la gente que nos ha expoliado, porque ahí está el dinero que hipoteca nuestro futuro. Leía un informe de la Unión Europea que había 20.000 millones de euros en sobrecostes de obras en España. ¿Qué pasó en Panamá a principios de este año, cuando una empresa española que construía el canal de Panamá le dijo al gobierno, nada, que la obra iba a costar 2.000 millones, pero el camión, el hormigón, me ha costado mucho y va a costar en vez de 2.000, 4.000 millones de euros? Pues eso es lo mismo que hacían en España, ¿eh? Exactamente lo mismo. Bueno, pues el gobierno de Panamá, como cualquier gobierno decente, lo que les dijo es, va a pagarlo tú. ¿Vale? Les dijo eso. Y les dijo, hemos firmado un contrato por este dinero, o lo cumples o lo cumples. Eso es lo que haría un gobierno decente. Lo que haría un gobierno indecente es pactar con los empresarios cómo mangonear el dinero público e hipotecar el futuro de nuestras vidas. Eso es lo que han estado haciendo. La misma gente tomando las decisiones para salir de la crisis van a tomar exactamente las mismas decisiones que han tomado hasta ahora, que es enriquecerse ellos y sus amigos a costa de nuestro futuro. Yo creo que el crédito está acabado. En el debate que os contaba en un instituto, lo divertido era que había silbidos cuando hablaba la gente del PP y del PSOE y aplausos cuando hablábamos la gente de Podemos. Yo creo que no se lo cree nadie. Yo creo que están tocando una orquesta del Titanic como si todo fuese sobre ruedas, como si todo fuese igual, pero algo está cambiando bajo la superficie. Creo que tienen cada vez menos crédito. Por ejemplo, hoy me llamaba Europa Press, la agencia de noticias, y me pedía el número de Tania González por si tenían que llamarla este domingo si salía eurodiputada. Tania González es la número 6 de la lista. Europa Press piensa que Tania González puede ser eurodiputada este domingo, por ejemplo. Algo está cambiando bajo la superficie, por mucho que oficialmente no digan nada. Yo sí que quería terminar con una metáfora, una historia era de Beethoven, que escribía una carta a su padre y decía que la partitura ya estaba acabada, ya estaba finalizada, que ahora solo le faltaba escribirla. Y yo creo que esto es lo bonito de lo que está pasando y lo que nos debería de ilusionar. Luchamos contra gente muy poderosa, que tiene muchos medios de comunicación, que tiene muchos amigos, que tienen sus redes clientelares, que se van de consejos de administración a los gobiernos, a empresas, etc. Pero al igual que le pasaba con Beethoven, nosotros decimos que la victoria ya está lograda, que solo falta trasladar la victoria en las instituciones, que la victoria social existe porque el 90% de la gente estamos en contra de los desahucios. El 90% de la gente pensamos que hay un problema de regeneración democrática, que hay un problema de partidos políticos mes a mes, cada mes tiene menos valoración, que pedimos más democracia para decidir, por ejemplo, como sucedió en Italia, donde por referéndum paralizaron las privatizaciones del agua de toda Italia. Cuando la gente decide cosas que le benefician. El 90% de la gente queremos tener mejores salarios y no peores salarios. El 90% de la gente queremos educación y sanidad. Yo creo que lo tenemos clarísimo. Somos más que ellos. Ahora solo falta que traslademos eso que ya pensamos aquí, eso que piensa la mayoría de la población, en un cambio social y político. Os animo a que no nos dejéis solos en hacer este cambio social y político y que juntos les echemos y construyamos un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros abuelos y para todo el mundo. Juntos podemos.
Buenas. Voy a adaptarme esto un poquito. Muchas gracias por estar aquí a pesar de este viento, y de este frío. Yo creo que es una buena metáfora de que da igual los obstáculos que nos pongan, que queremos y podemos hacerlo. Estoy muy contenta de estar aquí en Santander y de estar en esta plaza que nos brinda la oportunidad de hacer un pequeño recorrido en torno a los agentes que nos roban y nos secuestran la democracia. Podemos empezar, al fondo, a mi derecha, por la Oficina de Hacienda, que sería un organismo muy útil si pudiésemos hacer una reforma fiscal integral que sacase el dinero de donde está, que es de las grandes fortunas, y que persiguiese de verdad a los corruptos. Tenemos, paradójicamente a mi izquierda y un poquito detrás, Caja Cantabria, Liberbank. Ya sabéis lo que es, ya sabéis lo que es. Tenemos detrás de mí, también a mi derecha, el Ministerio de Defensa o su delegación aquí, un ministerio cuyos presupuestos crecen mientras los presupuestos de los servicios públicos, de la educación y de la sanidad cada vez decrecen más. Y es una buena oportunidad esta para reapropiarnos simbólicamente de lo que es nuestro en definitiva y que nos están robando, que son las calles y que son las plazas, y que es una plaza como esta que hace unos años se llenó durante bastante tiempo de dignidad y de democracia de verdad, con un movimiento que metió miedo al sistema y nos hizo despertar. Yo soy de Avilés, soy de Asturias, que es una ciudad que durante muchos años, en los años 60, 70, fue una ciudad de acogida de muchas familias que vinieron a trabajar a la industria siderúrgica, porque estaba en aquel momento en auge, se estaba generando mucho trabajo, y durante aquella época fue una ciudad que recibió mucha inmigración, muchas familias de fuera. Yo soy de Asturias, pero trabajo muy cerca de aquí, trabajo en Laredo, llevo unos años trabajando en Cantabria, soy profesora interina de FP. Estoy muy contenta de estar en esta tierra que me ha brindado la oportunidad de trabajar en lo que es mi vocación, pero inevitablemente veo cómo, de una manera un poco macabra, aunque salvando las distancias, la historia se repite. Mi familia materna es una de esas familias que fue a trabajar a Asturias en la empresa siderúrgica. Eran de un pueblo muy pequeñito, un pueblo minero de Almería, y tuvieron que dejar ese pueblo porque la mina se cerraba y porque allí pues mi madre y mis tías no podían estudiar. En definitiva, migraron buscando un futuro mejor. Es la historia del esfuerzo por un futuro mejor. Por el otro lado, tengo también familia de minera. Mi abuelo era minero, asturiano, picador, como dice la canción de aquel asturiano que un día fue socialista y ahora tampoco lo es. Y también es una historia de esfuerzo para que sus hijos pudieran estudiar y demás. Yo el último recuerdo que tengo de mi abuelo es cuando tenía 4 años, él falleció, es verlo conectado a una bombona de oxígeno porque tenía una enfermedad, silicosis, que es la enfermedad de la mina, la enfermedad de la que morían por aquella época pues prácticamente todos los trabajadores de la mina. Y hoy los mineros no mueren de silicosis, siguen muriendo en accidentes dramáticos, pero no mueren de silicosis por una razón. Y la razón es que llevan años, llevan toda la vida luchando para tener unos derechos, para tener una vida mejor, para tener un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Y nuestra historia está llena de estas luchas, no solo la minería, las tenemos en todas partes. Hoy en día tenemos muchas de esas luchas por los derechos, por el futuro, por una vida digna, por una vida que merezca la pena ser vivida. Sin ir más lejos, el otro día estuvo Pablo Iglesias en Asturias en un acto y tuvimos un encuentro con la Asamblea de Trabajadores de Empresas en Crisis, o sea, es la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Y en ese encuentro, es una asamblea que se compone de más de 20 asambleas de empresas de trabajadores, y en ese encuentro se hizo una propuesta. La propuesta era
cuando lleguemos al Europarlamento, porque vamos a llegar, cuando lleguemos al Europarlamento, os proponemos hacer un grupo de trabajo para elaborar una directiva que defienda el empleo, una directiva que prohíba las deslocalizaciones y más aún en las empresas que tienen beneficios. Y a mí me gustaría saber cuándo, desde que nos gobiernan el PP y el PSOE, en qué momento se les ha ocurrido reunirse con la gente, con los trabajadores, con las trabajadoras, con las personas que sufren los problemas. ¿Cuándo se les ha ocurrido reunirse para ver cuáles son nuestras necesidades y de qué manera podemos gobernar a favor de nuestras necesidades? Y si les hacemos esa pregunta, la respuesta será probablemente que nunca lo han hecho. Así que cuando nos dicen que ahora ya hemos visto que Rajoy dice que las cosas van mejor, que está muy contento y que van a seguir yendo a mejor. También lo dijo Soraya Sáenz de Santamaría, en España ya se vive de otra manera, ¿eh? Y dicen eso cuando hay 2 millones de familias que tienen a todos sus miembros en el paro, cuando hay 2 millones de personas que han tenido que irse del Estado español, ir a buscarse la vida a otros países porque no tienen ningún tipo de expectativa ni de futuro aquí, cuando el poco empleo que se genera es empleo temporal, empleo precario, que no llega apenas para sobrevivir. Dicen que las cosas van mejor, y dice Rajoy que van mejor gracias a un esfuerzo colectivo que ha hecho la sociedad española. Pero es que luego leemos los periódicos y vemos que los dueños del IBEX 35 son un 67% más ricos desde hace 2 años y medio. Y yo me pregunto, ¿las cosas van mejor gracias a un esfuerzo colectivo? Las cosas van mejor para Botín, las cosas van mejor para Mancio Ortega, para Florentino, las cosas van mejor para ellos, porque es para ellos, para quienes están gobernando, y el esfuerzo es el nuestro, el esfuerzo no es el de los banqueros y el de los corruptos. Y cuando nos dicen que esos derechos que ahora nos están secuestrando, que van a volver, que cuando la economía mejore todos esos derechos los vamos a recuperar, que esto era solo apretarse un poquito el cinturón. Sabemos que no es verdad. Sabemos que no es verdad porque los derechos que tenemos no nos han caído del cielo, ni nos los han regalado de repente porque la economía fuese bien, ni porque nos hayamos encomendado a la Virgen de Fátima, como pide nuestra ministra de Trabajo. Los derechos que tenemos los tenemos porque son el fruto del esfuerzo de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, de nuestros padres y de nuestras madres. Son el fruto de sus luchas, de su sangre, sudor y lágrimas. Los derechos que tenemos los tenemos porque los hemos luchado nosotros y nosotras, y nuestra historia. No nos los han regalado los banqueros, no nos los han regalado los corruptos y no nos los han regalado desde luego los políticos que tenemos ahora mismo ocupando esos sillones que no les pertenecen. Yo creo que es fundamental que recuperemos nuestra historia, que miremos hacia atrás y que recuperemos esa historia, ese relato de la historia que nos están robando. Porque cuando nos roban la historia, nos roban el presente y nos roban el futuro. Y yo antes hablaba de la generación de mis abuelos y de mis abuelas, que no han sido solo ellos los que han luchado, seguramente que os veréis representadas muchas de las que estáis aquí en ese tipo de situaciones. Y también quiero mirar a la generación de mis padres. La generación de mis padres es una generación que lleva sobre sus hombros el peso del esfuerzo de 3 generaciones a la vez. El peso del esfuerzo de los abuelos, del trabajo penoso, de la emigración. El peso del esfuerzo de las abuelas, de quienes han hecho un trabajo inmenso por hacer funcionar la sociedad, un trabajo que ha sido siempre invisible y que cuanto más recorten en servicios públicos, cuanto más recorten en cuidados, cuanto más recorten en educación, en sanidad, más va a volver a recaer ese trabajo invisible sobre las mismas personas que son las mujeres. Veo recaer sobre sus hombros el propio esfuerzo de esa generación que ha tenido que luchar, que ha tenido que esforzarse mucho, que ha tenido que hacer muchos sacrificios para darnos
un futuro mejor. Y veo recaer sobre ellos el esfuerzo de la nuestra, el peso de nuestra generación. Quienes da igual que hayamos estudiado o que no lo hayamos hecho. Da igual que tengamos idiomas, que tengamos másteres, da igual todo eso que nos han vendido. Es mentira. Estamos viendo que por más idiomas, másteres, estudios que tengamos, por más que nos hayamos preparado, nos vemos condenadas al paro y a la precariedad. Nos vemos condenadas al exilio de nuevo. 2 millones de personas se han tenido que ir de este país. No basta con la migración de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Ahora tenemos que irnos también. Y yo cuando pienso en esto, yo recuerdo que hace unos años fui a conocer una parte de mi historia que tenía un poco perdida, que no conocía. Fui a conocer ese pequeño pueblo de Almería, del que procede mi familia materna. Y llegué allí y vi que no había vida. Yo iba buscando mis orígenes, mis raíces escondidas, y no las encontré, porque desapareció la mina y desapareció todo. Lo único que había era un hotel rural, pues para hacer ese tipo de turismo, ¿no? Y yo pienso en eso, en esos orígenes, en esas raíces perdidas, y no quiero que eso vuelva a pasar. No quiero que tengamos que irnos, no quiero que tengamos que exiliarnos, y no quiero que tengamos que volver dentro de unos años y ver cómo nuestra tierra, ver cómo nuestros orígenes y ver cómo nuestras raíces han desaparecido, porque lo están convirtiendo todo en un complejo turístico para los ricos del norte. Yo no quiero ver eso. Y hablando de la historia, una de las cosas que yo hablo ahora mucho con mis padres, porque bueno, con todo esto de Podemos, la verdad es que hablamos prácticamente todo el día de política y de ilusiones. Y me cuentan que ellos, pues después de la dictadura, hubo muchísima gente muy ilusionada con un cambio social, muy ilusionada con la democracia, que estaban muchas personas que estaban dispuestas a hacer grandes sacrificios, a dejar de cobrar una parte de su salario, si eso iba a servir para redistribuir la riqueza, si eso iba a servir para un interés común, para una justicia social. Y esas ilusiones las destrozaron quienes llevan gobernándonos desde entonces, PP y PSOE, engañándonos con la idea del voto útil elección tras elección. Nos dicen que no son lo mismo. No son lo mismo, pero solamente hay que ver ese debate pactado que tuvieron el otro día en la televisión. Debate pactado, aburrido, ¿qué es eso? No son lo mismo, nos dicen que no son lo mismo, pero miramos el tipo de políticas económicas que han llevado a cabo y la verdad es que no hay muchas diferencias. Nos dicen que no son lo mismo, pero el PSOE retrasa la jubilación a los 67. Claro, el PP ya no la retrasa, pero vamos a recortar la prestación por desempleo. Nos dicen que no son lo mismo, pero el PSOE, mientras el PP está en contra, sube el IVA al 18%. Y el PP, mientras el PSOE está en contra, sube el IVA al 21%. Nos dicen que no son lo mismo, pero el PSOE privatiza 77 empresas públicas. El PSOE privatiza nuestros recursos energéticos, privatiza gas natural, y resulta que Felipe González acaba siendo parte del Consejo de Administración de Gas Natural. Y resulta que José María Aznar resulta que acaba siendo parte del Consejo de Administración de Endesa. Nos dicen que no son lo mismo, pero lo que yo digo es, igual no sois lo mismo, pero gobernáis para los mismos. Y tanto que se habla ahora de si gran coalición sí o no, pues ahí la tenemos, ya lo ha explicado Ripa también. Ya ahí la tenemos, la gran coalición, en las políticas económicas que aplican, que llevan aplicando toda la vida, en su obediencia ciega a la troika, en su obediencia ciega a los recortes de la troika. Ahora se va Elena Valenciano a Francia, se fue hace un par de semanas, y se puso a criticar allí los recortes de la troika, las políticas de austeridad. Sabemos de sobra qué es lo que está haciendo su partido allí, y sabemos de sobra qué es lo que ha hecho su partido aquí cuando ha gobernado. No nos engañan ya, no nos engañan.
Y ahora están tan seguros de su falta de legitimidad, no tienen dónde agarrarse, que ya casi piden el voto al bipartidismo, ¿no? Es como que otras opciones no pueden funcionar, solamente el bipartidismo. El voto útil, de nuevo, el voto útil. Y salía el otro día el alcalde de Alcorcón diciendo que no se podía votar al chaval de la coleta, que eso solamente, bueno, ya sabéis quién es el chaval de la coleta, el que está en los carteles, que eso solamente iba a generar inestabilidad y que era un riesgo para el sistema. Y nosotros decimos, pero bueno, ya está bien. Sois vosotros los que año tras año, día tras día, estáis poniendo en riesgo nuestras vidas. Ya está bien, ya está bien. Y no podemos creernos que el voto útil será votar otra vez más de lo mismo. Lo mismo o lo mismo. Políticas de austeridad o políticas de austeridad. Recortes en servicios públicos o recortes en servicios públicos. Eso no puede ser voto útil. Necesitamos una renovación política. Y el voto útil solamente puede ser aquel que permita una renovación política. Una renovación política que pasa por obedecer a la gente, porque gobierne la gente, porque gobiernen las necesidades de la gente, porque gobiernen los intereses de la gente y no los intereses de los bancos y de los corruptos. Y tenemos que hacernos con esa renovación política, tenemos que apropiarnos de la política, que nos la están robando, que ya está bien, que no la podemos dejar más tiempo en manos de esta casta, de este atajo de mangantes, que ya está bien, que no puede ser. Y yo miro a esa generación de mis padres y de mis abuelos, que seguramente hay muchos de ellos y muchas de ellas aquí, y solamente les puedo decir que, no porque yo lo piense, sino porque lo estamos viendo desde hace unos meses todos los días, que esa ilusión perdida la vamos a recuperar, que la estamos recuperando, que esa democracia que nos han secuestrado, que nos han robado, la vamos a recuperar. Hace 3 meses y poco más que apareció este movimiento, porque aunque nos tuvimos que escribir como partido político, era la única manera, no somos un partido político, no queremos ser eso, queremos ser un movimiento para el cambio, una herramienta para el cambio. Y desde hace 3 meses y pico se han montado 400 círculos en todo el Estado español. Las encuestas que hace un mes ni siquiera hablaban de nosotros, ahora tienen una tendencia creciente, que porque ya han dejado de sacar encuestas, pero si estuvieran haciendo encuestas ahora mismo, probablemente estaríamos dando un gran susto a muchos que ya se lo estamos dando. Estamos en un momento, un efecto de bola de nieve. La cosa se ha empezado a hacer grande, y ahora tenemos una bola de nieve enorme que va en una pendiente hacia abajo. Y podemos devorar a muchos por el camino. Podemos devorar ese barco que se está hundiendo del bipartidismo. Por más apagones mediáticos que nos hagan, por más obstáculos que nos pongan, como aquí a los compañeros del Círculo de Santander, que apenas les han dejado ni pegar carteles ni hacer nada. Y nos da igual que nos den las encuestas 1, 2, 3 eurodiputados, eurodiputadas, que nos den 4, que nos den 5. No nos conformamos ni con 1, ni con 3, ni con 10. Queremos más, lo queremos todo. Queremos un cambio social profundo, un cambio real. Queremos otra forma de hacer política. Por eso os invitamos a todas las personas que tenéis ilusión, que tenéis voluntad de cambio, que participéis de esto, que participemos de esto, que todavía quedan 5 días, 6 días de campaña, que ellos ya se están retirando, que no quieren hacer campaña, que no quieren que se hable de elecciones, porque cuanto más se acercan, más puntos pierden. Pero nosotros y nosotras no estamos de retirada, estamos a la ofensiva. Vamos a ganar, vamos a ganar. Y os invitamos a participar de este movimiento para el cambio, persona a persona, voto a voto.
a través de vuestros contactos, de vuestras redes, haciendo difusión, como sea, vamos a echarlos de esos sillones, vamos a echarlos de esos sillones. Se están hundiendo. Y claro que podemos hacer política de otra manera. Nos dicen que no se puede hacer política de otra manera. Claro que podemos hacer política de otra manera. Lo demostramos con nuestros métodos. Nos organizamos de manera asamblearia en los círculos. Lo demostramos con nuestras primarias abiertas a la ciudadanía, que están repletas de gente normal. Que dicen, claro, es que unas primarias abiertas, ahí puede votar cualquiera. Puede salir cualquier cosa, ya. Sí, pero es que... tal y como elegir vosotros a vuestros candidatos en vuestros despachos, vuestras secretarías generales, pues ahí está Cañete, pues miedo me da esa manera de elegir a quienes nos representan. Un hombre que dice que con las mujeres hay que rebajar el nivel intelectual de la discusión porque no somos capaces de mantener esos niveles de conversación. A Cañete lo quiero ver yo aquí. A Cañete le reto a que venga aquí y discuta conmigo. Y podemos ir a Europa a desobedecer a la troika, a desobedecer a los bancos, a desobedecer a la gente. Podemos ir a Europa a buscar aliados y aliadas para construir otra Europa diferente, no la de los bancos, la Europa de la gente, la Europa de los derechos, la Europa de los pueblos, de las personas. Y podemos ir a Europa, al Parlamento Europeo, ese lugar del que solamente nos llegan recortes. Podemos ir a defender los servicios públicos, porque por algo tenemos en nuestras listas activistas de la marea verde y activistas de la marea blanca, porque queremos defender los servicios públicos. Y podemos ir a Europa a llevar la directiva Villarejo, el número 3 de nuestra lista, un exfiscal de corrupción que es probablemente el hombre que más corruptos ha sentado en el banquillo. Ahí está, a ese hombre lo ha elegido la gente. Podemos llevar la directiva Villarejo, que plantea que hay que limitar los mandatos de los políticos, que plantea que hay que prohibir que los cargos políticos acaben en los consejos de administración de las grandes empresas, que plantea que hay que perseguir la corrupción. Podemos ir a Europa a crear instituciones necesarias para una democracia, que la voluntad de la gente se pueda convertir en leyes. Podemos ir a Europa a plantear que el referéndum tiene que ser algo normal, habitual, que la gente pueda participar en política, no tiene que escandalizar a nadie, que las iniciativas legislativas populares sean algo normal y habitual, que la gente pueda legislar, no tiene que escandalizar a nadie. Y podemos ir a Europa a hacer una auditoría ciudadana de la deuda, esa deuda que no es nuestra, pero que la estamos pagando con nuestros impuestos, con nuestro dinero todos los días. Una deuda que procede de la especulación, del despilfarro de la especulación, que en el año 2013 alcanzó el 94% del Producto Interior Bruto español y que se prevé que en el 2014 sea del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Pues podemos ir a Europa a decir que no, que esa deuda no es nuestra, que esa deuda es ilegítima y que esa deuda no se paga. Podemos ir a Europa a decir eso. Y hablábamos de ilusiones políticas, hablamos de ilusiones políticas robadas. Y este 25 de mayo se juegan nuevas ilusiones políticas que están en juego. Y las urnas están abiertas todavía, están muy abiertas. Ellos están cuesta abajo y nosotros vamos hacia arriba, vamos a por todas. Y podemos hacerlo con la ilusión de todas las personas que tenemos voluntad de cambio, de todas las personas que no nos resignamos, que estamos cansadas de aguantar más de lo mismo. Podemos hacerlo persona a persona, voto a voto, lucha a lucha, como gotas de agua que una sola es insignificante, pero cuando se juntan unas cuantas más, pues hacen un charco, unas cuantas más un lago, después un lago más grande, después un río y después un torrente de agua que se desborda.
Un torrente de agua que se desborda, nadie lo puede parar. Y toda esa fuerza, la fuerza de la gente que no se resigna, de la gente que está cansada, de la gente que se organiza, de la gente que tiene voluntad de cambio, toda esa fuerza se puede convertir en imparable. Y entonces ya nadie podrá decirnos que no podemos hacerlo. ¡Claro que podemos! Juntos y juntas podemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y pediros desde el Círculo de Santander que no os quedéis en meter una papeleta el domingo 25, que también estaría muy bien, sino que Podemos, como bien han dicho los compañeros, se trata de crear poder ciudadano. Y eso solo se consigue organizándose y participando. Por eso quiero recordaros o deciros que ahí a mi mano derecha hay una mesa en la que se puede uno involucrar. Porque a nosotros no nos dan dinero los bancos. Es importante no deber nada a los bancos para poder acabar con ellos o exigirles medidas. Entonces tenemos unos bonos en los que se puede dar €1 para apoyar esta causa y financiar este movimiento ciudadano. Tenemos unas chapas también que venderán unas compañeras. Y también es importante recordar que el día 25 en las elecciones sería importante que no hubiese ni una sola mesa en Santander sin un apoderado de Podemos, porque van a ponernos muchas trabas, van a esconder las papeletas y van a hacer demás jugarretas, y se trata de que nosotros estemos allí delante. Entonces, quien quiera apuntarse a ser apoderado tiene también que acudir a la mesa. No me quiero ir tampoco sin recordar que seguimos de campaña, habrá pegadas de carteles, el boca a boca es muy importante. El viernes cerramos campaña en un acto que organizan los compañeros y compañeras del Círculo de Comillas. Y el jueves que viene, en el Colegio Público de Cisneros, el Círculo Podemos de Santander va a organizar una asamblea masiva para celebrar el inmenso resultado que vamos a obtener este domingo. Muchas gracias de nuevo y recordaros, juntos y juntas podemos. Muchas gracias. Una foto. ¿Qué te está pasando?